Perfecto. Pues bienvenidas y bienvenidos a esta sesión informativa sobre el proceso de regulación extraordinaria de personas migrantes que celebramos hoy día 23 de abril de 11 a 1. La sesión va a ser impartida por Domitila Barbolla, que es abogada y especialista en extranjería. Y esta sesión es una respuesta a una demanda formativa del Grupo de Acompañamiento Social y otras prestaciones de EAPN Madrid. La programación de la sesión es muy sencilla, como es una sesión informativa. Y para responder a vuestras consultas, Domitila va a presentarnos las distintas claves de este proceso y luego vamos a abrir a un turno de preguntas. Os rogamos que en todo este proceso mantengáis los micrófonos apagados y si es posible que, bueno, y luego es importante que a lo largo de la sesión, para poder responder a las preguntas, tenéis que hacerlos no a través del chat, sino a través de una opción que tenéis donde pone el más. Si veis que en la regleta de abajo hay un más con tres puntitos, y ahí veréis que hay un icono que pone preguntas y respuestas. Por favor, volcar ahí las preguntas y las respuestas que responderemos después de la presentación. Al finalizar la sesión, os mandaremos la presentación, os mandaremos la grabación y un formulario de evaluación. Si no nos diera tiempo en estas 2 horas que tenemos programadas para responder a todas las preguntas, no os preocupéis que Domitila luego las contestaría por escrito. Y nada más, doy la palabra a Domitila cuando quieras, Domitila. Hola, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero dar las gracias a EAPN Madrid por invitarme de nuevo a una sesión informativa sobre un procedimiento extraordinario que ha abierto el Ministerio de Inclusión. Como sabéis, bueno, muchos de vosotros ya me conocéis porque he estado en otras sesiones de EAPN Madrid. Soy abogada de extranjería y voy a intentar aclarar o poner un poco más clarificar las dudas en una presentación que hemos hecho sobre este procedimiento extraordinario de regularización de personas migrantes. Espero que sea de utilidad para todos y para todas. Y sin más, pues nada, vamos a empezar porque tenemos un tiempo limitado y seguramente que hay muchas cuestiones a clarificar. Bueno, esta regularización extraordinaria, como seguramente que sabéis, es un Real Decreto, el 316/2016 de 15 de abril, y que aprueba el Gobierno a partir de una iniciativa legislativa popular que se presentó en el Congreso de los Diputados para que se pudieran regularizar las personas migrantes que ya estaban viviendo en España. ¿Pasamos, Pablo? ¿Vale? La siguiente, vale. Está formada fundamentalmente, a lo que a nosotros nos interesa, por dos disposiciones, la 20ª, la 21ª y una transitoria que es para la autorización de menores, los menores acompañados. ¿Vale? La que a nosotros nos interesan son las dos primeras, la 20ª, que es la autorización de residencia por circunstancias excepcionales por razón de arraigo para las personas solicitantes de protección internacional. Aunque aquí pone para solicitantes, en realidad es para las personas que han solicitado en algún momento protección internacional. ¿Vale? O sea, no solamente para las personas que en este momento tienen el proceso de asilo en marcha, sino para todas las personas que en algún momento solicitaron protección internacional. Los DPI van por esta disposición. Y por la disposición adicional 21ª es la autorización de residencia por circunstancias excepcionales, por arraigo extraordinario, para el resto de las personas que se vayan a poder regularizar en este proceso. Y luego ya lo de los menores, que ya lo veremos al final de la presentación. ¿Vale? A ver, ¿qué es y quién puede solicitar la regularización extraordinaria? Pues como su propio nombre indica, es un proceso excepcional dirigido a personas migrantes y solicitantes de protección internacional que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026.
¿quiénes lo van a hacer? Si se ha solicitado, formalizado o registrado protección internacional antes del 1 de enero de 2026. Aquí quiero dejar claro un hecho que se planteó ayer en la sesión con el Ministerio. Si una persona hizo una manifestación de voluntad de solicitar protección internacional y luego no hizo la solicitud, ¿vale? Porque no le dieron cita antes del 1 de enero, esas personas no van a poder regularizarse por este procedimiento, ¿vale? Y se tiene que encontrar en situación administrativa irregular y llegar a España con anterioridad al 1 de enero de 2026. ¿Quiénes no van a poderlo solicitar? Las personas beneficiarias de protección temporal, que son aquellas que conocemos que son las personas que salieron del conflicto de Ucrania y que se rigen por otro procedimiento distinto. Las personas beneficiarias de protección temporal, los ucranianos, o que hayan sido beneficiarios en el pasado. También han quedado excluidos, en este caso, por decisión, en este caso no del Ministerio, los apátridas, o sea, las personas que han solicitado apátrida, fundamentalmente los saharauis, ¿vale? Las personas saharauis no van a poder regularizarse por este procedimiento. Es una medida que propuso el Consejo de Estado, ¿vale? Aunque el Ministerio los hubiera querido incluir, al final han quedado excluidos de este proceso. Y luego aquellas personas con autorización de residencia, estancia o en trámite de solicitud, renovación, prórroga o modificación de la tarjeta de residencia. Seguimos, avanzamos un poquito. Luego hay unos requisitos generales que tienen que cumplir todas las personas. Pues son permanencia continuada en España durante 5 meses antes de la presentación de la solicitud. No tener autorización de residencia o estancia ni estar en trámite de su solicitud, prórroga, renovación o modificación. No tener antecedentes penales en España ni en los países donde haya residido los últimos 5 años. No figurar como rechazable en los países con los que España tenga convenio. No encontrarse en el plazo de compromiso de no retorno. Pagar la tasa correspondiente si se tiene NIE en el momento de presentar la solicitud y si no ya nos la requerirán. Y no presentar una amenaza para el orden público, salud pública o seguridad nacional. Vamos, lo que siempre ha requerido el Ministerio. En el caso de los antecedentes, pues siempre ha sido estos requisitos. Vale, la documentación a presentar, que se tiene que presentar, pues son 2 formularios. El X31, que es para los de protección internacional, y el X32 para las razones de arraigo, para aquellas personas que no solicitaron protección internacional. Se tiene que aportar el pasaporte de su nacionalidad, en este caso siempre lo pedían en vigor, pero ahora puede estar caducado, el título de viaje en vigor o caducado y la cédula de inscripción en vigor o caducada, ¿vale? También los antecedentes penales del país de origen, apostillados, legalizados o en su caso traducidos, la documentación acreditativa, los documentos de prueba de que se llevan 5 meses en España, que los documentos de prueba pues son los que todos conocemos, las citas médicas, los envíos de dinero, en el caso de Madrid pues el certificado que emite el consorcio de transportes de que tú has sacado abono transporte durante todo el tiempo y bueno pues todo lo que se tenga, ¿vale? Y también es importante en algunos casos, por ejemplo, el sello del pasaporte. Cuando tú entras en el aeropuerto de Barajas y te sellan el pasaporte, pues ahí ya es el primer documento de prueba de que has entrado en España en esa fecha. Y luego, más adelante, la gente que tiene NIE ya puede pagar la tasa, que son los de siempre, los 38,28. Y en el caso de la gente que no tenga NIE,
pues cuando se presente la solicitud ya requerirán el pago de la tasa. Como siempre, pues se hacen el pago de 10 días hábiles desde el momento que te notifican. Vale, este es el formulario, el del X31 de la disposición 20ª para las personas solicitantes de protección internacional. La página del Ministerio dice textualmente: las personas que son o han sido solicitantes de protección internacional en algún momento, estas personas podrán solicitar la autorización de residencia por circunstancias excepcionales o razón de arraigo para personas solicitantes de protección internacional. Se rellena este modelo, el X31. Yo en este supuesto he cogido un pantallazo de cuando tú presentas la solicitud, el tipo de solicitud que se solicita. Y entonces dices, ¿qué autorización se solicita? Si eres solicitante de protección internacional, o has solicitado protección internacional, o has desistido del procedimiento de protección internacional, si te lo han denegado por la vía administrativa, por la vía contenciosa administrativa, se tiene que rellenar este modelo. Y te van a pedir el número de solicitud de la OAR, de la Oficina de Asilo y Refugio. Cuando tú presentas un expediente de protección internacional, se te da un numerito. Entonces, en un momento determinado te dicen que pongas ese número, el número OAR, el número de expediente de solicitud de protección internacional. Lo pones y luego te lleva a la autorización. Entonces dice, ¿qué tipo de autorización va a solicitar usted? Y dice, solicitante de protección internacional con solicitud presentada antes del 1 de enero de 2026. Que luego en algún momento de la documentación te van a pedir lo que se conocía como hoja blanca, que ahí aparece ese número. Y luego, pues, si eres hijo menor, pues lo que pone en este formulario, ¿vale? Luego, si queréis, aclaramos un poco más, pero según vas haciéndolo, se va viendo. ¿Vale? Esto es para los de protección internacional. Para el resto, para los que no solicitaron protección internacional, pero están en España antes del 1 de enero de 2026, es el otro formulario, el EX32. Y en este caso, como ya no te piden el número de la OAR, el número de protección internacional, se va a tener que presentar otra documentación, ¿vale? Entonces, es una de estas tres que se dan, no las tres, una, que es haber trabajado por cuenta ajena o cuenta propia, tener intención de trabajar una oferta de uno o varios contratos con duración superior a 90 días o declaración responsable de trabajo por cuenta propia, ¿vale? En este caso, vamos a clarificarlo. Ayer el director general de Migraciones indicó que los contratos de trabajo que se presenten tienen que ser los que están conforme a la legislación laboral, porque hay gente que solicitó o que preguntó si se podían solicitar contratos, se podía hacer la solicitud con contratos con una duración de horas pequeña. Y entonces él dijo que esas solicitudes se van a mirar con lupa, porque muy probablemente se entiende que se actúa en fraude de ley. Entonces, hay que tener en cuenta o asesorar bien que el contrato sea superior a 90 días, pero que el número de horas semanales pues sea conforme a la legislación laboral. Ahí no lo dejó muy claro cuántas horas podían ser, pero bueno, eso ya, si queréis, pues lo vemos más adelante. Luego, también convivir con hijos. Si no se tiene el contrato, pero se convive con hijos menores escolarizados, mayores de edad, con discapacidad o ascendentes, o sea, los padres en primer grado, luego se verá cuando te den el formulario, se pincha esa casilla. Pues yo convivo con hijos menores escolarizados, mayores de edad que tienen discapacidad o ascendentes de primer grado. Entonces, ya se pide otra documentación. Y en el caso de que no tengas trabajo, no hayas trabajado, no convivas con hijos, ni nada, pues es cuando sí te piden el certificado de vulnerabilidad, que será emitido, pues como aquí se indica, por los servicios sociales del municipio correspondiente
o entidades colaboradoras de extranjería, ¿vale? Los que se conoce, las entidades que se han acreditado ante el Ministerio para poder emitir estos certificados. Que, como dijo ayer el secretario, volvemos a lo mismo, hay que en realidad tampoco hay tanta gente, o bueno, él sí que al final sí que habrá personas que sí que necesiten este certificado, pero por descarte, si eres de protección internacional, por supuesto que no lo necesitas. Si has trabajado o no, o vas a trabajar, tampoco lo necesitas. Si convives con menores, tampoco lo necesitas. Solamente si eres tú solo, que llegas a España y no tienes ningún otro modelo para poder tramitarlo, pues es cuando sí que vas a necesitar ese informe, ¿vale? Este es el formulario famoso, entonces te dice tipo de autorización, pues ahí vemos, haber trabajado, permanecer en España junto con la unidad familiar. Entonces, si tocas el 1 y el 2, no vas a necesitar el informe, solamente si pones el 3, encontrarse en situación de vulnerabilidad. Ahí es cuando sí que se va a necesitar el informe o certificado de vulnerabilidad. Este es el que todo el mundo está hablando de cómo se consigue y quién te lo emite. Este informe, el certificado de vulnerabilidad, aquí lo volvemos a decir claramente, no se deberá presentar el certificado si eres o has sido solicitante de protección internacional. Ahí de ninguna manera. Además, la documentación del X31 es muy sencilla. Con la tarjeta, con la solicitud, con la hoja blanca que se daba, prácticamente no tienes que presentar nada más. Tampoco si has trabajado por cuenta ajena, por cuenta propia, o acreditar la intención de trabajar por cuenta ajena. Pues el contrato, lo que decíamos, el contrato de 90 días. O la declaración responsable de que uno va a trabajar por cuenta propia. Tampoco si cuentas con una unidad familiar compuesta con hijos menores de edad o mayores con discapacidad y los ascendentes de primer grado, o sea, los padres. Y luego, si lo necesitas, si estás en la situación de vulnerabilidad, lo que decíamos. Y entonces, ¿quién te emite este certificado? Pues esas entidades sociales inscritas en el RECES, en el registro de entidades colaboradoras de extranjería, el RECEX. Ahí está luego vemos si queréis la página del Ministerio que lo explica bastante bien todo, y los servicios sociales competentes, que generalmente son los servicios sociales de los municipios, de los ayuntamientos. ¿Qué dice el certificado? Si tú te vas al certificado, pues he sacado aquí cuáles son las circunstancias que dicen de vulnerabilidad. ¿Vale? Pues entonces se marca la casilla correspondiente. Que es, el Ministerio dice que son aislamiento social o falta de red de apoyo, si estás en situación de sinhogarismo o vivienda precaria, si eres víctima de discriminación o exclusión social, carencia de ingresos suficientes, situación de pobreza o riesgo de exclusión económica, dificultad de acceso al empleo, que por supuesto si estás en situación administrativa irregular, la dificultad de acceso al empleo es clara. Si tienes a cargo personas menores, dependientes, aunque en este caso, bueno, si tienes a cargo menores o dependientes, supuestamente eres de la unidad familiar, pero bueno, aquí está puesto. Unidad familiar en situación de vulnerabilidad, menores, riesgos psicosociales, exposición a situaciones de explotación o abuso, y luego hay otra casilla que más abajo, que no ha salido aquí, que pone otras. Entonces ahí tú pones cuál es la situación que a ti te crea vulnerabilidad y no está recogida en lo que dice el Ministerio. Supuestamente, tú marcas la casilla correspondiente y luego la entidad colaboradora o el servicio de servicios sociales del ayuntamiento tiene que motivar el certificado. No vale con que pongas ahí y no acredites nada más. Aunque desde luego si estás en situación administrativa irregular, pues cumples con la mayoría de todas las que están ahí. Vamos, creo yo. Para adelante. No. Siguiente. Vale, y ahora los hijos, ¿cómo se acreditan los menores?
Si ya en este caso vamos a ver las que forman parte de la unidad familiar, que estos vienen por el X31, el X32, y luego hay otras personas, otros menores que están aquí y que sus familias, o su padre o su madre, ya tienen el permiso de residencia. Entonces, estas personas, estos menores o personas con discapacidad, pues como siempre van por el artículo 159-160 del reglamento. Entonces, los requisitos son los mismos que había entonces. Lo único que han variado es, en el caso de los nacidos en España, que se quedan exentos del plazo de los 6 meses de los menores desde su nacimiento, y en los no nacidos en España, que antes se necesitaba 2 años de permanencia en España del menor y que la persona que tenía residencia tuviera medios económicos y una vivienda adecuada, que hacían el informe de vivienda a los servicios sociales del municipio, pues todo esto queda exento. Y o sea, con un menor que lleve 5 meses en España, que no haya nacido en España y que su padre o su madre tenga permiso de residencia, la residencia de este menor va a ser ahora mucho más sencilla de solicitar. Lo que sí que quedó claro es que aquellas familias monomarentales o monoparentales van a necesitar, en el caso de los menores, el poder que el otro progenitor le autoriza a presentar la documentación. Se va a necesitar sí o sí, aunque muchas se planteó la cuestión de que hay personas monoparentales o monomarentales que a lo mejor tienen dificultad en que el otro progenitor autorice esta autorización. Pues sin la autorización del padre o de la madre no se va a poder tramitar, en aras a la seguridad jurídica, claro. ¿Seguimos? No, para el otro lado. Vale, el procedimiento de tramitación, pues ya sabemos que es del 16 de abril hasta el 30 de junio del 2026. Vale, ¿cómo se va a hacer? Pues con cita previa en las oficinas de extranjería, en las oficinas de la Seguridad Social, de correos, en la sede electrónica. No está permitido en cualquier registro de la administración. Si tú lo presentas en un registro de la administración cualquiera, se va a inadmitir a trámite. Tiene que ser en las oficinas habilitadas para ello. ¿Vale? Luego, comunicación del inicio del procedimiento. Una vez comunicado el inicio del procedimiento, pues se podrá trabajar y residir en España. Y se han comprometido que sea en el plazo de 15 días. Bueno. Y luego la resolución del proceso, del procedimiento, en el plazo de 3 meses. En 3 meses se tendrá la solicitud resuelta o no resuelta. Bueno, resuelta sí, favorable o favorable. Y una vez que te ha concedido, pues te autoriza el permiso de residencia y trabajo con 1 año. Y luego lo de siempre, expedición de la tarjeta de residencia de la TIE, un mes después de la concesión, lo de siempre. Y en el caso de aquellas personas que solicitan, en este caso sí, que tienen el procedimiento de protección internacional en trámite, pues sí deben renunciar a su solicitud de protección internacional si quieren acogerse a la tarjeta de residencia que establece el Real Decreto. Una cosa que sí que bueno, hemos terminado, pero una cosa que sí que me gustaría decir con respecto a la parte anterior, que nos vamos a atrás, es lo de los empadronamientos, ¿vale? Que no está puesto aquí, pero queda más o menos para clarificarlo. Para la solicitud no se va a solicitar empadronamiento. Simplemente con acreditar de forma en derecho, de cualquier forma que establezca en derecho, dónde tienes tú tu residencia. Pues dices, pues yo vivo aquí en la calle, en la avenida de la Dehesa, que es donde vivo yo, aquí en Madrid. Pues tú lo pones. Y ya está. No es necesario el empadronamiento. Lo que sí que va a ser necesario, que no se dijo, pero está casi con seguridad, pero esto está en el aire, es si te conceden el permiso de
residencia y cuando vas a poner huellas, la policía sí te pide el empadronamiento. Entonces, pues esto está un poco en el aire. Si luego les dicen a la policía que no pidan el empadronamiento, pero ahora de momento no hay nada sobre ello. De momento, para presentar la solicitud, no se necesita empadronamiento. Simplemente se dice, cuando tú rellenas el formulario, ¿por dónde vive usted? Pues aquí. O yo tengo, pues yo qué sé, la factura del teléfono, la factura de, no sé, cualquier factura, y dice, pues yo vivo aquí. Lo pones y el empadronamiento no se va a necesitar. O hay mucha gente que a lo mejor tiene el empadronamiento caducado de hace tiempo, de un año o así, porque no lo han renovado, pues que se presenta ese empadronamiento o esa dirección. Esto es un poco la presentación de lo que se ha hecho para clarificar un poco las dudas. Si queréis, ahora abrimos un turno de preguntas y respuestas. Y luego sí que es verdad que sí que me gustaría, yo lo tengo aquí a mano, porque ayer sacó el Ministerio unos criterios interpretativos, porque ayer dijo el secretario que es un proceso que está prácticamente, va a ser muy vivo. Y entonces siempre va a haber dudas sobre casos muy concretos. Entonces, pues sacaron ayer este comunicado para clarificar lo más complejo de lo que la gente pues tiene prácticamente dudas. Yo lo tengo aquí a mano, pero vamos, si Perfecto, queréis saber. Domitila. Si te parece, empezamos con los turnos de preguntas y me lo envías a mí para que lo pueda abrir, ¿vale? Mientras tanto. Sí, lo tienes ya, Pablo, ¿vale? Perfecto. ¿En correo, en chat, dónde has enviado? En el correo, en el correo. Perfecto. Pues comienzo con el turno de preguntas. Vale. Mirar, Carmen García te pregunta, ¿una persona que ha solicitado protección internacional pero se la han denegado, puede entrar en este proceso? Sí, es lo que decimos. Simplemente es las personas, todas aquellas que solicitaron protección internacional y se lo han denegado vía recurso, estén en trámite y presentaron un contencioso administrativo, se lo han denegado, he desistido del procedimiento, ya no quiero saber nada del procedimiento, sí, el X31, disposición adicional 20ª, se presenta la solicitud, la hoja blanca que daba la hoja y no se necesita nada más. Bueno, se necesita el pasaporte, los antecedentes penales y los documentos de prueba de llevar 5 meses en España. Sí se Perfecto. puede. Eso es lo que más fácil lo tienen. Porque no van a Perfecto. necesitar el informe de vulnerabilidad. Pregunta una compañera para hacer preguntas. En la regleta que aparece abajo, cuando pasas por debajo el ratón, aparece un círculo con tres puntitos. Si cliqueáis en ese círculo con tres puntitos que pone más, os aparece el icono de preguntas y respuestas. Ahí es donde debéis formular vuestras preguntas. Sofía Almedo nos pregunta, en el caso de una unidad de convivencia formada por un matrimonio con hijos menores, todos en situación irregular, ¿podrían confirmarnos si el procedimiento correcto consiste en tramitar la solicitud de un progenitor por la vía de permanencia con unidad familiar? Y pone entre paréntesis DA 21, apartado 2b, vinculando a los hijos menores, mientras el otro cónyuge, al no ser el vínculo matrimonial un supuesto de unidad familiar para el otro solicitante, presenta su solicitud por la vía de vulnerabilidad, apartado 2c, aportando el anexo 2 y de qué manera se debe realizar la vinculación técnica en la plataforma para asegurar que ambos expedientes reciban una resolución simultánea tal como garantiza el apartado 3 de dicha disposición adicional. Vale, en el caso de los de la unidad familiar, tienen que ser, ya sabes, matrimonio o pareja de hecho. Y deben de estar aquí antes del 1 de enero de 2026. Directamente el formulario lo pones arriba el principal, quien lo solicita, y luego los miembros de la unidad familiar. En uno de los apartados, creo que es en el apartado 5, pone quiénes son los miembros de la unidad familiar. Lo que pasa es que sí tienes que demostrar quiénes son los miembros de la unidad familiar.
y la documentación que vas a tener que presentar para demostrar que forman parte de la unidad familiar es el libro de familia o certificados del registro civil para que digan que son miembros de la unidad familiar y el empadronamiento conjunto, que es lo que necesitan para saber que son miembros de la unidad familiar. Se presenta el del padre y los dos niños y yo, a ver, ayer tampoco quedó suficientemente claro. Luego, sí, yo creo que no, que se presenta la unidad familiar como tal. Es vulnerable, toda la unidad familiar. No creo que luego hagan distinción que la madre o el padre tenga que presentar una solicitud independiente. Cuando rellenes el formulario, pues digas, pues esto es mi unidad familiar. Te vas al apartado 5, el 1 y el 5. Pues el esposo y los hijos, o la esposa y los hijos, o la pareja y los hijos. Y luego adjuntas el certificado del libro de familia o los certificados del registro civil que digan que son matrimonio o pareja o lo que sea, y el empadronamiento conjunto. Y lo vas rellenando según te va pidiendo. Perfecto. Sofía, te dejo la palabra un momentito que has levantado la mano. Sofía, cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Nos escucha? Sí, se Sí. escucha. Susana. Vale, buenos días. Nos surgía la duda porque en el caso de rellenar por Mercurio, cuando metemos por la unidad familiar, no te da la opción de rellenar ningún dato de la unidad familiar. Simplemente es adjuntar la documentación del vínculo y acreditando también la convivencia, pero en ningún momento al rellenar el X32, cuando lo estás haciendo, como comento, por Mercurio, no te da la opción de rellenar ningún paso más, ni meter la unidad de convivencia, ni datos de los progenitores, ni lo de los menores, ni nada. Simplemente se rellena con los datos de papá, mamá y ya está. Y tú has metido la documentación y ahí se queda. Y no aparece un punto 5 que sí que aparece en el escrito. Si tú te vas yo me imaginaba que los formularios son iguales en papel que estuvieran en Mercurio. Y no hay una opción 5 que diga unidad familiar. Sí, Porque en aparece. el papel sí lo veo. En el formulario de Mercurio, yo es que no he presentado ninguno por Mercurio de unidad familiar. Entonces Claro, no lo he podido ver. Pero en claro, el formulario por papel sí lo pone. claro, en papel sí, pero a la hora de rellenarlo por Mercurio, como te comento, no te da la opción de meter los datos de la unidad familiar. Entonces simplemente se quedaría presentado el expediente con los datos del papá o de la mamá, con la justificación del papá y la mamá y la justificación documental del menor. Pero no aparece en ningún momento el dato del menor. La duda que teníamos después, que aparece, que la ha comentado también Sofía, nos surgía que por la plataforma Mercurio hay otra opción que pone hijo menor. Y creemos Claro, es que verdad que ahí pone hijo menor, porque te está diciendo, si quieres hijo menor, eh, pues luego rellenar, claro, es que yo creo que cada formulario, yo es que no he presentado ninguno de la unidad familiar, pero yo cuando he presentado por Mercurio menores de edad, relleno, cuando hasta ahora tú presentabas el de la madre o el del padre, se claro, presentaban independientes, pero luego como que se vinculan directamente, porque yo en el caso del menor tenía que presentar luego los pasaportes de la madre y entonces como lo hace simultáneamente, en extranjería lo ven que estos expedientes están vinculados, el de la madre y el de los menores. pero entonces Y son se aportan los mismos documentos de prueba, que son la unidad, el libro de familia y el registro civil y el empadronamiento conjunto, pues ellos luego van a ver que es una unidad familiar. claro, entendemos que ¿Entiendes, son Sofía, lo que te quiero decir? claro, entendemos que son dos expedientes diferentes. Yo creo que sí, que, vamos, yo no lo he presentado, pero hasta ahora los que yo he presentado cuando eran menores, se rellenaba el del menor y luego te dice, en el del menor te dice, ¿y quién es el representante legal? Y entonces ahí dices quién es el representante legal. Entonces esos van vinculados. Claro, aquí no te da la opción de rellenar en ese momento, pero bueno, entendemos que serían por dos expedientes. El papá o mamá progenitores, iniciar por permanencia en España con la familia y luego otro expediente diferente por hijo menor. Yo creo que sí, como lo estáis haciendo, porque además es que te dice, dígame usted quién es el representante legal. Y le dices, pues fulanito de tal. Y ellos están viendo que hay otro formulario que es el de fulanito de tal. Vale, vale, Yo gracias. lo presentaría así, desde luego. Que lo he venido presentando hasta ahora con los menores. Y luego ya ellos Perfecto, sí que lo Sofía. ven. Gracias. Gracias. Nada. Gracias a ti, Sofía. Seguimos con las preguntas. Un momentito. Alba Martínez pregunta.
¿Es obligatorio presentar por vía de protección internacional en caso de haberla solicitado y tener tarjeta roja? Estoy pensando en el caso de un joven que en su tarjeta roja hay una incongruencia en su país de origen. Es erróneo porque él procede de otro país. Al estar empleado actualmente y poseer un contrato de trabajo, pregunta, ¿se podría presentar la solicitud por arraigo extraordinario? De esta manera, se podría evitar la incongruencia de la tarjeta roja. Temo que dichos fallos puedan interceder en el proceso, en que el proceso salga favorable. Yo creo que no. Yo entiendo que no, porque en estos casos, que esto ha pasado siempre, van a tener un problema a la hora de poner las huellas, porque las huellas sí que son las mismas. Claro, porque las personas que solicitaban protección internacional, en algunos casos decían, yo lo que haría, ¿vale? Es presentar un escrito diciendo que ha habido un error en el momento que tomaron los datos de la solicitud de protección internacional, que por error se indicó que este señor era, no sé, me lo invento, Mamadou, y que después realmente con su pasaporte se dice que se llama de otra manera, el real, la persona real, porque todos sabemos que muchas veces no decían la persona real que eran ni de dónde venían realmente. Entonces se hace un escrito diciendo la realidad y que por error, pues el error no sabemos de quién, pues se confundieron las personas. Y luego presentar la solicitud que se hizo con el error, claro. Pero bueno, eso se lo hay que explicar bien al señor diciéndole que claro, que su caso es un caso pues que los van a estudiar. Eso es así, que los van a estudiar con lupa, como dijo ayer el director. Pero claro, tú dices, bueno, ahora me saco de la manga el X32. Vale, pero cuando vaya a poner huellas, van a ver que ese señor, esas huellas, eran de un señor que había solicitado protección internacional. Entonces es que, no sé, yo creo que muchas veces es mejor luego presentar el escrito diciendo que ha habido un error y tal y cual, y se presenta por registro que ha habido un error, y luego se adjunta que has presentado el error. Lo mandas a la OAR y dice, mire, hay un error, la realidad es esta. Y entonces se presenta en el X31 el justificante de haber presentado ese escrito a la OAR. Vamos, yo creo que yo lo haría así. Porque si no, es lo que te digo, cuando vaya a poner huellas, ahora puede tener la solicitud favorable, pero no sé si le van a dejar poner huellas. Porque van a ser las mismas. Alba, si quieres alguna aclaración, te doy la palabra, lo que tú no sé si quieres aclarar algo. Pues entonces continuamos. Con respecto a la aportación, a la conversación que has mantenido antes con Sofía Olmedo, Lara nos dice en el chat, sí, Lara, Alba, te doy la palabra inmediatamente, perdóname, que voy a acabar con lo de Sofía, un instante. Dice Lara, si se teclea familiar de solicitante de autorización de residencia por circunstancias excepcionales de la edad 21, sí aparece, ¿vale? Nos lo dice Lara. Perfecto. Alba, te doy la palabra. Cuando Hola, quieras, buenos Alba. días. Mire, pues mi duda surgía porque en la tarjeta roja de este chico Se te oye se un poco presenta. bajo, Yo no la oigo. Alba. Se te oye un poco bajo. Si puedes subir tu volumen o acercarte al micrófono. ¿Se me escucha mejor? Sí. Mejor ahora. Genial. Mi duda surgía porque en la tarjeta roja de este chico aparece Senegal, pero su país de origen es Guinea-Conakry. Y revisando los documentos, él ha pedido los penales de Guinea-Conakry, pero tampoco estoy muy segura de que tengan cierta validez, porque si la tarjeta roja aparece Senegal, no sé si deberían solicitarse los documentos de dicho país, pero claro, él realmente no ha residido allí. A ver, a mí se me ha dado el caso algunas veces de Gambia y Senegal, no de Guinea-Conakry. Porque muchas veces los solicitantes de protección internacional pensaban que si decían que eran de Gambia, iban a tener más posibilidades de que le dieran favorable el asilo que si decían que eran de Senegal. ¿Qué pasa? Que a la hora de documentarles, después porque les denegaban el asilo, traían el pasaporte de Senegal, porque no eran de Gambia, eran de Senegal.
Y entonces yo presentaba un escrito a la OAR diciendo que por error este señor se le ha adjudicado un país que no es el suyo, porque como se puede comprobar en el pasaporte, que es en realidad el documento jurídico que tiene validez, es de Senegal. Y entonces al final lo modificaban. ¿Sabes lo que te digo? Porque al final vas a tener que presentar un pasaporte del país que realmente es tu nacionalidad. En este caso, que es de Guinea-Conakry. Es verdad que los nacionales de Guinea-Conakry pues tienen muchas dificultades para tener los antecedentes penales, que ese es otro tema que salió ayer a la palestra de cómo van a poder conseguir determinados países los antecedentes penales para que en el corto periodo de tiempo, hasta el 30 de junio, los tengan aquí. Este chico No sí que tienen tiene una solución papeles clara. de Guinea. De Guinea-Conakry, pues van a tener dificultad para tener los antecedentes penales, claro. Y entonces decir que es de Guinea-Conakry, que por error se le ha adjudicado un país que no es el suyo, que en este caso es Senegal. Que a lo mejor puedes decir que como la mayoría de las personas vienen de Senegal, pues por error se le adjudicó un país que no es el suyo, que en realidad es de Guinea-Conakry porque el pasaporte dice que es de Guinea-Conakry. Vale, ¿No? gracias. Perfecto, gracias a ti, Alba. Si alguien quiere matizar algo de las preguntas y las respuestas de Domitila, por favor, en este caso, si os parece, podemos utilizar esa doble vía, usamos el chat, pero solamente para matizar, que puedo ver los dos a la vez. Vamos a continuar con las preguntas. Cristina Olmedo Bernal pregunta, en el caso de permanecer en España junto con la unidad familiar, ¿la familia también debe haber llegado antes del 1 de enero de 2026? Sí. Tiene que haber llegado antes del 1 de enero de 2026. El único caso que es el que estábamos hablando es el de los menores que han llegado después del 2026, pero los padres tenían ya permiso de residencia. Porque hay menores que han llegado ahora y sus padres o su padre tienen permiso de residencia. En este caso, no hace falta que el menor haya llegado con fecha 1 de enero, porque se quita el plazo de los 2 años. Si al 30 de enero, al 30 de junio de 2026, el menor lleva 5 meses en España, o sea, ha venido en enero, puede presentar la documentación. El resto tiene que esperar tiene que haber llegado antes del 1 de enero del 2026, porque si no se le van a admitir a trámite. Y otra cosa que quede clara, las excepciones estas que se están dando para de los 6 meses, de los 5 para los menores, de los 6 meses para poder inscribirlos aquellos que han nacido en España, para los de quitar o que no tengan el informe de vivienda o las necesidades económicas que piden en el caso de los padres. Esto va a finalizar el 30 de junio. A partir del 30 de junio el Real Decreto cae y vuelve otra vez a tener vigor el Real Decreto 11, el del Reglamento de Extranjería. Entonces van a tener que estar los 2 años o van a tener que volver a pedir el permiso de vivienda, bueno, el certificado de tener una vivienda adecuada y esas cosas. Que pide el Reglamento de Extranjería. ¿Vale? Entonces, a aquellos menores que han llegado en enero, en junio, van a poder documentar a estos menores. Perfecto. Otra cosa que sí que quería matizar, que se me ha olvidado, ¿vale? Aquellas personas que solicitaron, que por ejemplo les denegaron su solicitud de arraigo y recurrieron esa denegación, supuestamente todos los recursos van a ser estimados, o sea, se va a estimar. Y todas las solicitudes para que no haya agravio comparativo, todos los arraigos que se han solicitado y que no han sido resueltos, van a ser favorables. Y los recursos de reposición, los administrativos, se van a estimar. Eso quedó claro para que no haya agravios comparativos entre aquellas personas que ya lo solicitaron. Por eso quedó o se manifestó de forma clara, así lo dijo Aviso a Navegantes, que no se desistan de los procedimientos que están en marcha, porque pueden entenderse como fraude de ley, ¿vale? Entonces, la regularización extraordinaria es para aquellas personas que estaban en situación irregular. Supuestamente, si tú has presentado una solicitud
irregular ya no estás, porque no te pueden, entre comillas, echar del país, porque si te para la policía, es lo que decimos todos los abogados de extranjería, usted presente como que está intentando documentarse. Entonces ya no te pueden poner una orden de expulsión ni nada por el estilo. Y por eso se entiende que esas personas no están en esa situación irregular y por tanto no se va a permitir o se va a estudiar o van a ver lo que hacen, que seguramente que lo van a denegar, los desistimientos. Las personas mejor que no desistan del procedimiento que tienen en marcha, porque se le va a ser favorable. A no ser que tengan antecedentes penales, porque lo único que van a mirar son los penales. O eso dice. Perfecto. Te traslado la siguiente pregunta de David Méndez. Bueno, es una afirmación. Servicios Sociales de Madrid está rechazando solicitudes si la persona no está empadronada en el municipio. Ya. Sí, eso es así. Si tú no estás empadronado en el municipio, Servicios Sociales no te va a hacer. Ahora lo que están haciendo Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid o de otros municipios grandes es que tú presentas y te dan un resguardo como que has hecho una solicitud y luego supuestamente te mandarán a tu casa o te llaman para darte el informe de vulnerabilidad. Pero si no estás empadronado, Servicios Sociales no te va a hacer el informe. Entonces tendrás que irte a una de las entidades inscritas en el registro para que te puedan tramitar ese informe. Lo que dejó ayer claro es que las entidades no están obligadas a hacerlo. No están obligadas a hacer ese informe. Si tú vas a una entidad y quieres que te hagan ese informe y no te lo hacen, pues no puedes reclamar. Pero claro, no sé, lo que sí que quedó es que son las administraciones públicas. O sea, lo que pasa es que Madrid no tiene diputación, pero ahí, claro, no tiene diputación provincial, porque las diputaciones provinciales, como también son administraciones públicas, pues también te puedes ir allí. Y a lo mejor, como no saben de qué estás hablando, pues te lo hacen. Perfecto. No sé. Alba Pero Martínez ha no, levantado la Madrid, mano. sí. Sí, perdona, Domitila, ¿querías acabar Te la digo que sí frase? que Madrid no lo va a hacer. Perfecto. Alba, cuando quieras. La he levantado sin querer, perdón. Ah, perdona, estoy en silencio. Espera que la ha levantado Miriam un instante. Miriam, cuando quieras. ¿Me podéis oír? Sí. Te oímos perfectamente, Miriam. Vale, mira, yo trabajo en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid y nosotros Ah, sí vamos a emitir ese certificado a personas no empadronadas. Les vamos a pues dar de mira qué alta, bien. les vamos a dar de alta en nuestro sistema, les estamos pidiendo que acrediten un vínculo con el distrito y nosotros sí lo vamos a emitir ese certificado. Perdona, Miriam, ¿y en dónde estás tú? ¿En alguna junta municipal para mandar a la gente, digo? No, pero hombre, a todos no, quiero decir, o sea, gente que tenga vínculo con nuestro distrito, son personas que tienen que acreditar vínculo con nuestro distrito, igual que si viven en otro distrito tienen que acreditar el vínculo con ese distrito. O sea, personas que demuestren, si no están empadronadas, que tienen un vínculo con un distrito en concreto de la ciudad de Madrid, se les va a emitir ese certificado. Lo tienen que solicitar como el resto de personas, nosotros comprobaremos si están empadronados o no, y si no lo están les pedimos que acrediten. Si tienen, pues no sé, un vínculo con el colegio, con el centro de salud, si tienen la tarjeta sanitaria del centro de salud de al lado, para nosotros eso es suficiente. Se les va a dar de alta en el sistema y se va a emitir ese certificado. Vale, lo que yo es que hasta ahora, Miriam, muchas gracias por la información que nos das. Yo a las personas que hemos mandado al Ayuntamiento de Madrid les dan el resguardo este de que han presentado la solicitud, ¿sabes? Claro, sí, nosotros lo que les estamos facilitando es una instancia general. Ellos lo tienen que solicitar el certificado a través de registro. Se han habilitado, pues les facilitamos también todas las oficinas que están atendiendo sin cita previa. Una vez que ellos lo solicitan por registro, dependiendo del distrito al que estén, si están empadronados o si no, al que estén vinculados, nosotros les llamamos y se confirma esa vinculación y se emite ese certificado. Les llamamos cuando está emitido el certificado para que vengan a recogerlo. Perfecto. De acuerdo, pues muchas gracias. De Muchas Muchas gracias, nada, gracias por la Miriam. a información. vosotros. Miriam, mira, te dice Lara, y dice, hola Miriam, pero eso no pasa en todos los sitios. En el Hortaleza y en Tetuán, las empleadas en ese distrito les han dicho que se vayan a las asociaciones acreditadas. En uno de los casos tengo un SMS de Línea Madrid donde lo pone.
bueno, una aclaración que bueno, que no está ocurriendo lo mismo en todos lados, pero Miriam ha dejado constancia que en su distrito sí. Fenomenal, Miriam, muchísimas gracias. Vale, gracias. Perfecto. Sigo con el turno de preguntas. Sofía ¿Vale? Olmedo pregunta, muchos de los ítems del informe de vulnerabilidad no se pueden acreditar. ¿De qué manera lo están valorando las entidades colaboradoras? ¿Solo con la manifestación del solicitante? Entiendo, Domitila, que esta pregunta va Yo más eso no dirigida. sé cómo lo harán. Sí. Si quiere algún profesional contestar, que levante la mano y le doy la palabra. ¿Cómo lo estamos las entidades acreditando? ¿Alguien quiere contestarlo a Sofía? ¿De qué manera lo están valorando las entidades colaboradoras solo con la manifestación del solicitante? Yo, por lo que yo sé, algunas entidades colaboradoras les dan cita para hacer un curso. Les están dando cita para hacer un curso formativo. Entonces, no sé en qué va a consistir ese curso formativo. Si alguna entidad colaboradora sabe, les van a dar un curso, no sé en qué consiste muy bien ese curso, y les van a, una vez que hayan sido participantes del curso formativo, les van a dar el certificado. Pero hasta ahí llega mi conocimiento. Si algún profesional quiere A, hablar, que levante la mano, B, si no, en el chat puede poner su respuesta a la pregunta de Sofía. Y seguimos con la siguiente pregunta. Sofía también pregunta, en el caso de iniciar un trámite, mira, eh, es otra pregunta distinta, perdonadme. En el caso de iniciar un trámite por permanencia en España junto a la unidad familiar, cuando todos los miembros se encuentran en situación administrativa irregular, ¿cómo debería gestionarse correctamente a través de la plataforma Mercurio? Y pone, en concreto, al tramitar por el supuesto de permanecer en España junto a su unidad familiar, se solicita justificar tanto el vínculo familiar como la convivencia. En este contexto, ¿sería necesario abrir un expediente independiente para el menor bajo el supuesto de hijo nacido o no nacido en España y posteriormente vincular ambos expedientes o basta con incluir al menor dentro del mismo procedimiento principal? Yo creo que esto ya lo hemos respondido antes, de cómo hacer las solicitudes por Mercurio cuando se es unidad familiar. Haces el del padre, haces el del menor y luego cuando te pide los datos del menor te dice quién es el representante legal y ahí lo pones. Entonces luego la documentación que tú presentes del padre y del menor, pues en el caso del menor vas a presentar lo del padre, vas a presentar lo mismo que vas presentado con el padre o la madre y entonces extranjería, la oficina de tramitación va a ver que están unidos, que es la misma unidad familiar. Lo que pasa es que sí que vas a Perfecto. tener que acreditar pues la unidad familiar, que es lo que decíamos, el libro de familia, la inscripción en el registro civil y el empadronamiento conjunto que estáis viviendo todos juntitos. Sofía, si quieres comentarlo o matizar lo que has preguntado. Sí, Pablo, gracias. Justo precisamente íbamos a decir eso, que en la conversación anterior lo habíamos resuelto, así que la forma de vincularlo pues lo haremos de forma independiente, efectivamente creando dos expedientes. Habíamos puesto Perf- después, hay como dos preguntas más que aparecen con el caso de la unidad de convivencia y en Mercurio, pero porque no sabíamos que podíamos intervenir, así que eso tampoco tenlo en cuenta, Pablo. Lo único nos queda solamente una pregunta al final. Perfecto, Sofía. Cualquier cosa me Gracias. dices. Nada. Marta Congosto pregunta. Buenos días, muchas gracias. Si cuentan con documentación donde la custodia la tiene la madre, ¿también necesitaría el permiso del padre? ¿Este permiso Sí, tiene que ser un papel judicial o con una declaración jurada sería suficiente? Gracias. sí que lo va a necesitar. Y va a necesitar pues que hombre, si tiene la custodia, con una resolución judicial, con una sentencia judicial, pues ya está. Si tiene la sentencia judicial que la madre tiene la custodia, eh, yo entiendo que va a ser suficiente, pero si no tiene sentencia judicial, pues tiene que tener los poderes o poderes notariales que el padre le autoriza a la madre a tramitar la documentación del menor. Y si está en otro país, que no está aquí, pues se lo tiene que mandar los poderes notariales amplios para hacer cualquier documentación en extranjería, pero lo necesita no solamente para la documentación en extranjería, sino para escolarizar al menor, para hacer cualquier trámite con el menor. Siempre que uno de los progenitores tenga la custodia, pues es lo mismo en extranjería que para escolarizarlo,
que para ir al médico, cualquier cosa que se necesite hacer con el menor, se necesita la autorización del otro progenitor. Siempre es así. Perfecto. Marta, si quieres matizar algo, si no, sigo con las preguntas. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues no, en principio sobre todo, más o menos nos intuíamos la respuesta, sobre todo nos pasa con el caso, a lo mejor que tenemos aquí a la madre que está con el niño solo, el padre se encuentra en el país de origen y ha venido aquí y el documento que tiene, no tiene ningún documento aquí legal en España. Entonces, pues en esos casos, pues no sabíamos qué contestarle a las mujeres, o en el caso también de mujeres que están aquí con los dos niños y con el padre de los menores, pues ya no tienen ningún tipo de relación y no tienen ningún documento aquí legal ahora mismo en España que acredite esa separación. Lo único que el padre pues no se hace cargo y está desaparecido. Entonces en esos casos es complicado. Pues en esos casos, Marta, se tiene que ir a la vía judicial. Cuando el padre no se hace caso de la manutención del menor, pues tienes que ir al juzgado y meter unas medidas paterno-filiales. Y entonces el juez ya decidirá. Y entonces ya decide si se puede, si a él tiene la obligación de tener la manutención de los hijos. Y entonces el juez ya decide las medidas sobre esos menores, porque para eso está también la Fiscalía. Entonces ahí ya habrá una sentencia judicial que diga qué puede hacer la madre con esos menores, porque el padre está desaparecido. Pero sin una sentencia judicial o sin la autorización vía notarial del padre, no se va a poder hacer nada. Pero pues ir al juzgado a hacer ir al juzgado. Con un documento del país de origen sobre esos menores. Por ejemplo, si es un documento del país de origen, no tiene por qué ser un documento emitido por una administración española, ¿valdría? Sí, yo he presentado documentación de menores para menores, pero que el padre hace un acta notarial y con poder suficiente para la madre para que haga cualquier trámite con respecto al menor, pero no solamente en extranjería, pues eso, porque para la escolarización, pues si tienen que operar al niño, para cualquier cosa que haya que hacer con un menor, necesita un poder notarial del padre, esté donde esté. Y si no está en ningún sitio porque no se sabe ni dónde está, pues eso te lo tiene que autorizar un juez. Ok, pues muchas gracias. Gracias a ti, Marta. Mirad, voy a continuar, como hay muchas preguntas, las personas que veáis que en vuestra pregunta queréis matizar algo o lo que sea, levantar la mano y así os veo y os doy la palabra, ¿vale? Solamente si veis que es realmente necesario. Jorge Marinas, ¿qué pasa si tiene los penales del país de origen caducados y no consigue cita para renovarlos? Presentarlo con los penales caducados. Y luego ya si te requieren en algún momento que presentes unos actualizados, pues ya se verá cómo se consiguen. O a lo mejor no te lo piden. Presentarlo. Hombre, si lleva caducado 5 años, pues no sé. Pero si lleva un poco tiempo, presentarlo. Y ya está. Tú lo presentas. Que luego te diga extranjería si hay que renovar o no. Perfecto, muchas gracias. Patricia Karina pregunta, ¿el requisito de haber trabajado previamente por cuenta ajena establece un tiempo mínimo de haber trabajado? Yo creo que no. Tú pides la vida laboral y ahí te dice el tiempo. No dice el tiempo que tienes que haber trabajado. No. Simplemente haber trabajado. Ya está. Perfecto. Lo que pasa es que bueno, ayer sí que se salió el caso, por ejemplo, de gente que había trabajado hace 20 años y que no tiene documentación. Entonces dijo el director que claro, que esos son como procedimientos fallidos, que eso sí que lo iban a estudiar. Imagínate una persona que ha trabajado en España hace 20 años y no tiene la regularización, pues algo raro ha pasado con esa persona. Pero si ha trabajado, tú presentas la vida laboral de hace un año, aunque sea un mes, pues ya está. Haber trabajado, si es que no dice tiempo. Tú preséntalo. Estrella Sanz dice, ¿qué pasa con las personas que vivan en la calle? Pues ese necesita el informe de vulnerabilidad. Si es uno de los criterios, situación de sinhogarismo. Pues estoy en la calle, situación de sinhogarismo, como no le van a pedir el empadronamiento, pues ya está. No le van a pedir el empadronamiento. Otra cosa es lo que decimos. Luego después, si le autorizan, cuando vayan a poner huellas, que a lo mejor luego dicen que no les piden tampoco el empadronamiento, hacen una
les dan una directriz a la policía que no piden el empadronamiento, o que sí pidan el empadronamiento, pero eso ya se verá después. Perfecto. Sandra te quiere hacer una pregunta. Entiendo que está vinculada con esto, Sandra. Sandra, ¿estás ahí? Sandra, no se te oye Hola, ¿se me oye? Sí, ahora sí. perfectamente. Ahora sí, perdonad. Nada, es que estoy hablando con una compañera, perdona, porque es en relación a lo que se comentaba antes de esos menores que en este caso la madre no tiene el poder notarial. Al no entrar en la opción de trabajo, por ejemplo, al no entrar en la opción de menores porque no tiene ese poder, ¿podría entrar en la opción del certificado de vulnerabilidad en ese ítem que había de familia monomarental? Pero es que, a ver, la madre se va a poder documentar, pero es lo de siempre. El menor, yo creo que no se lo van a autorizar, porque el padre no ha autorizado a que su hijo pues tenga una regularización en España. No, hablamos La también de madre la sí, madre. La madre, o sea, la madre, aunque no tenga ese poder, puede documentarse. ella sí, ella es mayor de Sí. edad, la madre, claro. El menor no podría. El menor no. El menor necesita que alguien diga, si es un juez, o el padre que diga que sí, que le autoriza a la madre a que haga los documentos del hijo. La madre, claro, Bien. Vale, pero el vale. menor, Es que estábamos hablando sobre todo de la madre. Estábamos entendiendo que la madre no podía sí, la madre es mayor, la madre claro que puede. Claro, por el hecho de tener a su hijo menor escolarizado y demás, ¿no? Entiendo. Sí, lo que pasa es que luego no sé lo que van a hacer con el niño. Claro, ¿Sabes claro, lo que te es digo? que- Porque ayer dejó muy claro que con el menor, si no hay autorización del otro progenitor, pues él no va a poder, porque claro, tú estás haciendo algo, los hijos al final son del padre y de la madre. Claro, sí, 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 cierto. Sí, sí. No sé lo que harás, tú diga, la madre, yo tengo un menor aquí conmigo. Y entonces yo soy vulnerable, la vulnerable soy yo. Y luego ya veremos a ver lo que hacen con el menor. Ya. Pues ya veremos. Perfecto. Vale. Claro. Muchas gracias. Perfecto. Mirad, hay muchas preguntas, entonces a Hidaya, María de la Paloma, solamente son oportunas si son matices a temas que hemos tratado ya, ¿vale? Hidaya, te dejo la palabra, o si no que queremos continuar. Te dejo la palabra cuando quieras. Hidaya, hola. Pues sigo con las preguntas. Jorge Marinas, en caso de los menores Perdona, Pablo, con que un... tienes que autorizarle a esa persona que ha levantado la mano para que utilice el micrófono, si no, no puede. Sí, a Hidaya se le había autorizado, pero, Sandra, te dejo un momentito. Sandra, No, no, nada. Yo era antes que he preguntado. No sé si es que perfecto. Se ha quedado la Es mano que alzada, ya está. se habrá sí, quedado, perdón. exacto. No, y a Hidaya se le he dado la palabra, pero no No responde. tiene Sí, autorización de micro. Búscala y autorízala. sí, la acabo de... Espérate un momentito. Es que yo creo que sigo aquí que puedo hablar. No sé si Vale, será por eso, Pablo. no te preocupes, ya te silencio yo. Vale, gracias. Hidaya, ¿Me hola escucha? Hidaya. Ah, vale, vale. Perfecto, cuando quieras. Vale, disculpa, que antes no se me escuchaba. Vale, volviendo a matizar sobre lo de personas en situación de sin hogar, para rellenar el informe de vulnerabilidad sale un apartado que pone dirección. Y en este caso ellos no tienen empadronamiento. En ese No, apartado, ¿qué hay que poner? es lo que decíamos antes, a ver, a lo mejor no ha quedado. La persona del sin hogar tiene una factura de teléfono, tiene un teléfono móvil, Sí, tiene un teléfono móvil. y ahí cuando le pone la factura del teléfono móvil pone alguna dirección o no pone ninguna. En algunos casos sí y en otros no. Bueno, pues en el caso de que sí, pones la dirección de la factura del teléfono móvil. Vale, y en los casos de que no, aparece no consta dirección. Pues pones no consta dirección y pones la dirección. Dirección, no consta dirección. Vale, vale. Vale, muchas Perfecto. gracias. O si tiene alguna otra que tenga alguna dirección de algo, no sé. Vale, En algún momento que haya tenido alguna dirección y si no, pues mira, no consta dirección. vale, gracias. Gracias a ti, Hidaya. Jorge Marinas pregunta, en caso de los menores con un padre ausente, ¿cómo tiene que ser esa autorización para la solicitud? Pues los poderes tienen que tener lo que decimos siempre. Si es de, no sé, por ejemplo, de Perú,
que es muy fácil conseguirlo. Pues vas a un notario de Perú y autorizas a la madre, señora de tal, que haga cualquier trámite con respecto a mi hijo, tal. Y esos poderes se los mandas a la madre. Y si el padre no quiere hacer nada, pues lo que decimos, tienes que ir a hacer una demanda judicial o al juez que diga, mire, es que este señor no quiere saber nada del hijo. Y entonces la responsable soy yo, pero me lo tiene que decir alguien. Si no, no lo van a admitir, vamos, que no lo va a tener en cuenta. Es lo que decimos, los hijos son del padre y de la madre. Y la madre no puede hacer con ellos lo que quiera, sin autorización del padre, claro. Perfecto. Patricia Karina pregunta, el certificado de antecedentes penales entiendo que tiene una caducidad de 3 meses, ¿verdad? Si alguien tiene un certificado de antecedentes penales de su país de un año atrás, ¿tendría validez? Yo es lo que le he dicho antes, si no los puede conseguir, que lo presente. Y si luego le dicen, están caducados, preséntame, de todas formas yo lo presentaría, pero a su vez iría haciendo el trámite por si me lo van a requerir. ¿Sabes lo que te digo? Si yo ahora mismo, antes de que yo presento la documentación, pero a su vez voy haciendo el trámite de antecedentes penales en país de origen, por si me van a requerir los antecedentes actuales, sí, que no estén caducados. Perfecto. Y si no te lo requieren, pues fenomenal. Y si te lo requieren, pues ya lo tienes. Y si no, dices, bueno, pues lo tengo en trámite. Y presentas el justificante de que está en trámite y que no te lo conceden. No sé, siempre presentar algo que está en trámite. O que estás haciendo algo. Patricia también pregunta, entiendo que todos los documentos tienen que estar traducidos y legalizados / apostillados. Hombre, si son sí, claro, tienen que estar apostillados o legalizados. Y luego si no están si eres de un país que no es español, pues tiene que estar traducido. Y la traducción es importante que esté hecha aquí. Que a mí me ha pasado casos, no sé si algún compañero también, no sé si es porque en ese momento lo hicieron así, que lo tradujeron en país de origen y luego me dijeron que no, que la traducción tenía que ser de un traductor jurado que dice el ministerio y entonces son españoles. Pero en este caso a lo mejor son más laxos, quiero decirte que a lo mejor si están traducidos allí, pues les da igual, o igual que si están caducados a lo mejor también les da igual. No sé. Vale. Pero yo lo presentaría. Un asistente anónimo que aprovecho para comentar que si pueden, por favor, se renombren para saber quiénes han participado hoy en la sesión. Dice, para rellenar el formulario anexo 2 del modelo del informe de vulnerabilidad, si la persona no tiene empadronamiento, ¿qué domicilio se debe poner? Pues es lo mismo que hemos dicho antes. Si tienen una factura de teléfono, de algo, pues lo que pone en la factura de teléfono. Y si no tienen nada, pues diga que no tiene ninguna dirección. No sé. Pues si normalmente está en situación de sinhogarismo en una plaza, pues que ponga la plaza tal sin número. Yo qué sé. Yo vivo en la plaza, no sé, sin número y ya está. Ahí tengo mi vivienda. Pilar Sánchez nos pregunta, ¿pueden entrar en el trámite los ciudadanos de la Unión Europea que no pueden obtener la tarjeta verde por no contar con trabajo, ni seguro médico, ni opciones de tenerlo, por entender que este proceso es más beneficioso para ellos? No, yo creo que no. Los certificados de ciudadano de la Unión Europea van por otro camino. Estos son para los nacionales de un tercer estado. Los ciudadanos UE, esos tienen tienen otra norma distinta. Nunca se les aplica la norma de extranjería. Ellos tienen el certificado ciudadano UE, ciudadano de la Unión Europea. Entonces, la verdad es que no se ha planteado, pero yo entiendo que no, porque además el trámite lo van a admitir. Tú eres ciudadano de la Unión Europea y tienes que ir a la comisaría de la calle Padre Piquer y allí te hacen el trámite. No lo solicitas nunca a extranjería. Un ciudadano de la Unión Europea nunca solicita a extranjería un permiso de residencia. Entonces, no. Igual que están excluidos los ciudadanos ucranianos, igual que no. Yo entiendo que no. Porque no te rige esta norma. Patricia Karina nos pregunta respecto a la autorización del otro progenitor, entiendo que solo se necesita si tienen la patria potestad compartida. ¿De qué manera se realiza esta autorización? ¿A través de poder notarial?
Sí, sí, es un poder notarial. Sí. Perfecto. Si tienes la patria potestad tú sola, lo que pasa que yo no sé, la custodia sí, pero la patria potestad suele ser compartida. No sé, a lo mejor ella tiene la patria potestad sola. La patria potestad de un menor suele ser entre los progenitores. Pero sí, es un poder notarial. Sí. Perfecto. Una persona que ha solicitado protección internacional el 20 del 2 del 26 podría entrar en esta regularización extraordinaria, pero a través del modelo EX032, Perdona, Pablo, es No, el 28 de febrero. no, 28 de no. febrero. Tienen que estar el 1 de enero de 2026, antes. No, Vale. esas personas se van a admitir a trámite. Eso lo dijo ayer. No. Espérate que me salta alguna pregunta. Un momentito. Un momento. Ya se puede pedir la cita previa, ¿verdad? ¿Sabéis si está habiendo muchas dificultades en pedir la cita previa? Pues no lo sé. Han habilitado o el 060 y creo que iban a hacer un call center. Pero es llamar y al 060 y que te van redirigiendo. Sí, pero se tiene que hacer con cita previa. Sin cita previa no te van a atender. Llamas al 060 en el horario habitual, por la mañana, creo que descansan a la hora de comer, y luego por la tarde está hasta las 7:30 o así. Y es llamar al 060 hasta que consigas la cita. También se puede hacer Perfecto. por formulario y luego pues eh, por representación o por abogado, bueno, lo de siempre. Entra en la plataforma Mercurio y lo que ahí se hace. Que han habilitado para correo, seguridad social, con cita previa, entiendo, claro, en el 060. Perfecto. Si una persona no tiene ni solicitud de arraigo ni de asilo, ¿qué formulario hay que cumplimentar? Si no ha hecho protección internacional, el, el 32, el EX32. Si ha hecho protección internacional, el 31. Si no ha solicitado protección internacional, el 32. Pero no entiendo muy bien. Entonces, Pablo decía si ha solicitado arraigo. ¿Qué pone? Sí, ¿Lo espérate, puedes? es que están saltando las preguntas, no sé por qué razón. Un momentito. Porque saltan las respondidas, Pablo. Ujú. Vale, pues un momentito. Pincha en el icono de en vez de pendiente, respondida. Perfecto. Y vas abajo. Si una persona no tiene ni solicitud de arraigo ni de asilo, ¿qué formulario hay que cumplimentar? Pero si no hace falta tener arraigo. No hace falta, es lo que decimos, no tiene que tener arraigo, claro, no tiene que tener solicitud de ninguna. Entonces, como no tiene protección internacional, va por el 32, por la disposición 21. Y ahí, si no tiene ni trabajo ni nada, es el que va a necesitar el informe de vulnerabilidad. Vale. Personas que cumplen los requisitos para presentar arraigo social con el procedimiento normal, ¿sería conveniente que lo presentaran de esa forma o que se acojan a la nueva regularización? Yo creo que lo mejor en estos momentos es acogerse a la regularización, porque es que los trámites son mucho más sencillos y la documentación es muy sencilla. O sea, el pasaporte, los penales, la documentación de prueba y ya está. Es mucho más sencillo ahora mismo este procedimiento abierto. En relación con una persona con solicitud de asilo que está trabajando, ¿tiene que dejar de trabajar? Me preocupa que le contesten positivamente que al desistir del asilo quede en un limbo durante un tiempo. ¿Cómo lo ves? Los solicitantes de protección internacional que lo solicitan, cuando se lo conceda, es cuando tienen que renunciar al asilo. Pero mientras tanto no, pero nunca se va a quedar, estos sí que no se van a quedar en el limbo, porque ahora está protegida por la tarjeta roja y cuando tenga concedido el permiso de residencia ya tiene el permiso de residencia y trabajo. Entonces, yo me voy a policía con mi permiso de residencia y trabajo y ahí en ese momento cuando voy a poner huellas es cuando desisto del asilo, desisto de la protección internacional. Entonces yo ya me acojo a la tarjeta de residencia de extranjería, claro.
Perfecto. ¿En las familias monoparentales hay algún modelo de autorización del otro progenitor? Si el otro No, progenitor está en su país de origen, ¿hay alguna forma de no tener este requisito? no, lo de siempre. Poderes notariales del país de donde esté el padre. Va a un notario y da poderes bastantes o muy amplios a la madre para hacer todo con el menor. No hay ningún modelo. El modelo es un notario que te haga el modelo. Juan Gallardo primero te da las gracias y nos traslada la siguiente duda. La regularización la pueden solicitar tantos comunitarios como extracomunitarios, ¿verdad? Por otro lado, para pedir el certificado de delitos de su país, ¿dónde lo tendría que pedir en el consulado o a través de otro organismo? A ver, los comunitarios, lo decimos, no están en esta norma. Los comunitarios son ciudadanos de la Unión Europea y solicitan el certificado, la tarjeta verde ciudadano UE con los requisitos que marca esa norma. Tienen que, pues, ta. Y lo que pasa es que los comunitarios de por sí, que esta es la pescadilla que se muerde la cola, los comunitarios tienen permiso de trabajo, porque un comunitario tiene permiso de trabajo. Entonces, ¿cómo te van a dar permiso de trabajo si ya tienes permiso de trabajo? Lo que ocurre es que el empresario pues quiere ver la tarjeta verde y para que te den la tarjeta verde pues tienes que ir a Padre Piquer 18 con un contrato de trabajo. Pero si vas con el contrato de trabajo, pues ya te dan la tarjeta verde. Pero tú ya tienes un permiso de trabajo, entonces, ¿cómo te van a dar un permiso si ya lo tienes? Los comunitarios, no. Entonces, y la otra parte era una cosa eran los comunitarios, ¿Y en los extracomunitarios ponía? los Tanto como extracomunitarios, los... pues sí, claro, los extracomunitarios son los países donde está el Estado, que son estos, todos estos. Y luego Perfecto. hay otra parte, La ¿no? primera quizá, espera un momentito. Por otro lado, para pedir el certificado de delito en su país, ¿dónde lo tendría que pedir? ¿En el consulado o Ah, a través de vale. otro organismo? Los certificados de antecedentes penales se solicitan dependiendo del país. Por ejemplo, Colombia lo hace todo telemáticamente. Tú entras en el consulado de Colombia, los colombianos lo tienen sencillísimo. Ahí se lo dan todo en un momento. Los otros países, pues tiene que ser alguien que tú conozcas en tu país que te saque los penales. Lo que decíamos antes, Guinea Conakry, pues lo van a tener más difícil. Y lo que los tienen ahora un poco más complicado porque no se sabe como lo van a hacer los de Cuba, por ejemplo. Cuba también lo tiene difícil en este momento. Ayer el consulado de Cuba hizo un comunicado diciendo que están intentando que sea a través de la Embajada de Cuba aquí en España que se saquen los penales, pero para ello necesitan una autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores de España que les autoricen a ello. Pues no sé muy bien cómo están trabajando conjuntamente para que esto sea así, para que sea el consulado de Cuba, que tiene muchas dificultades para conseguir los penales, se hagan desde aquí, desde el consulado de España, de Cuba en España. Y que toda la información sobre este procedimiento lo iban actualizando y para que no haya confusión en la página web del consulado de Cuba. Porque es verdad que Cuba ahora atraviesa una situación bastante compleja. Entonces, pues Perfecto. ellos lo saben que el tiempo es corto y están haciendo todo lo posible para que trabajando conjuntamente se puedan sacar los penales de Cuba. De otros países, pues no lo sé. Pues Senegal es fácil, Costa de Marfil yo creo que no tiene mucho problema. Marruecos tampoco. Marruecos ahora mismo lo está haciendo el consulado de aquí de España. Pues eso, depende del país. Perfecto. Muy bien, Domitila. Quedan muchas preguntas. A ver si podemos. Venga. María ha pedido la palabra, María Martínez. Si puedes ser escueta, María, cuando quieras. María, hola. Está silenciada María Martínez. Sí, la acabo de dar. María, pues le estoy solicitando para activar el audio y no me deja. Vamos a ver por qué. Hola, María.
Perdón, creo que era yo que no daba a la tecla, perdón. No, que Perfecto. fui la persona que hizo la pregunta en relación a las solicitudes de asilo. Bueno, me queda claro que entonces, como desisten al poner las huellas de policía, pues no hay problema, no se quedan en ese limbo los que están trabajando. Mi pregunta es, si la persona tiene, por ejemplo, el 26 de mayo que renovar asilo y le sale negativo y todavía no ha tenido el inicio del procedimiento concedido, ¿qué nos sugieres que podamos hacer si están trabajando? Vale, pero no pasa nada, María, porque es lo que decimos. En 15 días desde la presentación ya tienen el permiso de trabajo. Ya, O sea, pero nos está costando encontrar, imagínate, No, pero tienen el permiso de trabajo de la solicitud que hagan ahora por el X31. Vale. O sea, va a tener doble permiso de trabajo. Por un lado, la tarjeta roja hasta que le venza y por otro lado, la solicitud que está haciendo de solicitud por el X31. En el momento, el director general se han comprometido en 15 días en admitir a trámite y en el momento de admisión a trámite antes de la resolución ya tienen el permiso de trabajo. Entonces nunca va a estar sin permiso de trabajo aunque no renueve la tarjeta roja. Vale, de acuerdo. ¿Me explico? Sí, me cuesta entender si no soy capaz de presentar la documentación de esta persona, puesto que no es fácil, el 060 no contestan, no encuentra a la persona, lo que sea, no se mete fácilmente por registro o realmente no contestan en 15 días con esto, que la empresa tenga algún problema, pero entiendo que en principio todo tiene que rodar y que esta persona en 15 días desde que lo presente lo va a tener. En 15 días se han comprometido a tener el inicio del expediente y entonces en ese inicio del expediente tú ya tienes tu permiso de trabajo. Ok, entonces será comunicar a la empresa esto, explicarlo, supongo que vendrá explicado de una resolución y que la empresa no ponga pegas. Eso es. Vale. Explicárselo bien al empresario, claro. Perfecto, María. Carmen ha pedido la palabra. Carmen García, te doy la palabra, por favor, si puedes ser breve. Carmen, cuando quieras. Carmen García. Mientras te voy haciendo la siguiente pregunta, Domitila. ¿Me oís? Mira. Sí, Carmen, cuando quieras. Con respecto al certificado de delitos penales de Guinea-Conakry, nosotros tenemos algún chico que, por si sirve a alguien, que ha tenido que solicitar ante un notario un poder para que el familiar o el amigo que esté en Guinea lo solicite y enviarlo. O sea, es una opción un poco cara, pero es una opción por si a alguien le puede servir. Muy bien. Perfecto, Carmen, muchas gracias por la aclaración. Continúo con el turno. Alba Martínez pregunta, ¿una bebé nacida el 26 de enero podría acogerse al supuesto de regularización para menores nacidos en España? Sí, porque ahora ya han quitado el plazo de los 6 meses. Sí. Perfecto. Teresa María pregunta, buenos días, en el caso de menores hijos de residentes legales, el modelo es el 25, entendemos. La presentación sería por la vía habitual del 159/160, ejemplo, en Madrid a través del formulario de solicitud y documentación escaneada. Sí. Y lo que pasa es que, claro, no vas a tener que... tienes que documentar, adjuntar la prueba de que lleva 5 meses en lugar de 2 años, no vas a necesitar el informe favorable de vivienda y no vas a necesitar acreditar medios económicos del progenitor. Pero esto solo hasta el 30 de junio. Perfecto. Rajim Fuente Alba, si una familia no puede conseguir hacer el pasaporte a su hijo recién nacido hace 2 meses, ¿puede optar a este arraigo, ya que no puede aportar el pasaporte del menor? No sé, piden pasaporte. Es que el pasaporte lo piden. Tienen pasaporte que esté caducado, cédula caducada, documento caducado, pero tienen que documentar que ese menor pues tiene un pasaporte. Que apremien al consulado del país que tiene que emitir el pasaporte. Hombre, de aquí al 30 de junio yo me imagino que el consulado emitirá el pasaporte. Perfecto. Digo yo. Un asistente anónimo pregunta, hola, en caso de que la persona esté en protección internacional, si en el consulado se niegan a gestionar los antecedentes penales, ¿cuál es la mejor forma de conseguir este documento? Pues con un familiar en país de origen. Es lo que decía antes la compañera. Por ejemplo, en el caso de Guinea-Conakry, tú das aquí los poderes a tu familiar tuyo en país de origen para que te tramiten los antecedentes penales.
y te los tramita, claro. Perfecto. Ya sé que una persona que tiene iniciada una solicitud por arraigo no puede presentarse, pero tras 10 meses de espera y con la solicitud en trámite, ¿existe alguna posibilidad de cancelar la solicitud de arraigo para poder inscribirse a esta regularización extraordinaria? Es lo que decimos, no, que no desista, porque es lo que dijo, que esas solicitudes se van a autorizar todas, incluso los recursos. Si te lo han denegado y has puesto un recurso, el recurso se va a estimar. Esa solicitud va a ser favorable. Que no desista y que tenga un poco de paciencia. Perfecto. Bueno, se la van a dar. A no ser Ana que tenga Macías, antecedentes penales. Ana Macías nos dice, si en una unidad familiar de un padre, una madre y un hijo, el padre tiene antecedentes penales, ¿podrían hacerse solicitudes separadas? En este caso, lo haría la madre con su hijo como unidad familiar, aunque no sea una familia monoparental, porque sí que conviven juntos todos. Pues sí, yo creo que sería lo mejor. Que el padre autorice a la madre a presentar la documentación y ya está. Este sí que es un documento como está aquí y lo puede firmar él. Autoriza a la madre a presentar. Sí, que lo haga. Que lo haga. Bueno, que lo haga. Ya está. Si él tiene Perfecto. antecedentes penales va a ser difícil. Claro. Javier Galeana, buenos días. Me gustaría saber si una persona la cual solicitó hace más de 6 meses la documentación por arraigo laboral, pero no se ha resuelto aún, y va a presentar ahora la documentación para solicitar la documentación por la regularización extraordinaria, ¿tendría que volver a solicitar los antecedentes penales de su país de origen al tener ese documento más de 6 meses? ¿O valdría con entregar el certificado de antecedentes penales que ya entregó junto con el justificante de presentación anterior? Muchas gracias. Es lo que estamos diciendo. Tendría que desistir del anterior procedimiento y están diciendo que no desistan del anterior y que no inicien uno nuevo, porque el anterior se lo van a conceder, que tengan un poco de paciencia, que no desistan del procedimiento de arraigo que tienen en marcha, porque como desistan de ese procedimiento e inicien uno nuevo, ya lo dijo ayer el director general, aviso a navegantes, fraude de ley. Porque este señor sí tenía, entre comillas, no estaba en situación irregular, porque él tiene un justificante de que ha presentado una documentación a extranjería. Y entonces no te pueden expulsar del país. Entonces, en teoría, tú estás iniciando una regularización. No está regular, pero has iniciado una regularización. Entonces no puedes desistir de ese procedimiento para iniciar uno nuevo. No. Le van a denegar todo. Perfecto. Pide la palabra Javier Galeana. ¿Tienes la palabra, Javier? Hola, Javier. ¿Ahora? Ahora. Ujú. Cuando Vale. quieras. Vale, entonces, en este caso es una mujer que tiene sus 2 hijos y ella había solicitado por arraigo laboral y entonces eso queda pendiente, pero los hijos se podría solicitar para que a los hijos sí que se les incluyese en esta regularización y solo solicitar para que tuviesen documentación los hijos. Si los hijos llevan en España 5 meses, ¿llevan Sí, 5 meses? y ya más, llevan aquí un par de años. Pues sí, yo sí, inícialo, claro. Por el Iniciaría solo lo de los 159. hijos. Adjuntos la solicitud en los justificantes de haber solicitado la regularización de la madre. Vale, genial. ¿Vale? Entonces se lo conceden a todos. Vale. Perfectamente. Vale, Tú presentas los justificantes y ya está. Si con la documentación que ellos te piden, si tú presentas más documentación, ellos no te van a decir que esa documentación no es válida. Mejor para el expediente. Vale, genial. Vale, gracias. Bouchra Azagag, cuando quieras. A ver.
Hola, Ahora ¿se vos, me oye? hola. Ahora sí, ¿Qué ¿verdad? ¿Qué tal? Sí, Gracias. Hemos escrito antes, o sea, nosotras trabajamos en una entidad social o sea, con familias que tienen menores a cargo y tenemos el caso de una familia, por ejemplo, está formado por mujer, marido y 4 hijos, una hija nacida en España. ¿Qué pasa? Que el padre no va a poder acogerse a este proceso extraordinario de regularización porque tiene antecedentes penales en su país de origen, que es Marruecos. La pregunta es, ¿la mujer y los hijos, o sea, la mujer ya ha quedado claro sí, que lo dijisteis antes, pero no sabemos si los hijos se van a poder acoger a este proceso de regularización extraordinaria y en este caso también si van a necesitar autorización del padre estando en España, o sea, emitida por un notario? Sí, Gracias. sí, es lo que decimos. El padre se va al notario y le da todos los poderes a la madre y la madre que inicie con todos los niños. Vale, entonces no pasa nada si el padre no se puede acoger porque tenga antecedentes. No, a ver, si Vale, la madre sí, la vale, si la madre madre no sí. tiene antecedentes, y los niños menos. Vale, perfecto, pues esa era la pregunta. Muchas gracias. Nada. perfecto, pues otra. Entiendo que es similar, pero te lo pregunto por si acaso. Dice, buenos días, en el caso de solicitantes de asilo, siendo una familia monomarental, ¿también necesita el poder notarial del padre? Sí, sí, siempre. Perfecto. Pablo García pregunta, con los padres que ya están en situación regular, pero los menores no, he entendido que se presenta a nombre del menor con el TIE de los padres, ¿no? Sí, 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 lo que decimos. Si llevan 6 meses aquí, el menor no nacido en España, 6 meses o 5 meses, 5 meses, 5 meses, sí que puede hacer. Sí. Perfecto. María de la Paloma pregunta, tengo una pregunta sobre el pago de la tasa. ¿Se paga al presentar la solicitud si ya tiene NIE o se paga al ser admitida el trámite? Si tiene NIE, lo mejor es presentarlo con la solicitud. Así no te lo requieren. Y si no tiene NIE, pues claro, te tienes que esperar a que te lo requieran para que le asignen NIE. Pero si tiene NIE, preséntalo ya. Lo pagas los 38,28 y ya está. Así no te requieren nada. Menos papeles tienen. Vale. Ahí. Como Javier, sabemos. Perdón. Javier, ¿estás con voz? Espera. Patricia Karina pregunta, una persona de 74 años de origen búlgaro que solo cuenta con pasaporte y vive con otros familiares que sí están regularizados, entiendo que puede también acogerse a esta regularización extraordinaria cumpliendo el resto de requisitos. No, porque es búlgaro, es ciudadano de la Unión Europea. Él no se acoge a esta regularización. Es ciudadano UE. No. Perfecto. Asistente anónimo. Una persona que ha solicitado asilo el 1 de enero de 2026 puede acogerse a esta regularización si presenta la solicitud tras residir 5 meses en España. Muchas gracias. Si es el 1 de enero, yo la presentaría porque dice 1 de enero. Que luego interpreten ellos si es 31 o 1. Si es 1 de enero y la presentó el 1 de enero siendo festivo, bueno, puede ser. Pero si es 1 de enero, yo presentaría la regularización. No sé si lo presento. Ah, bueno, lo presento. No sé. A lo mejor vía telemática o algo así, sí. Si es 1 de enero, aunque dice antes del 1 de enero, pues no sé, que interpreten ese 1. Que hagan un estudio, yo creo que saquen una. O sea, antes del 1 de enero. Dicen antes del 1 de enero, pero bueno. Yo lo presento. Si es día 2, no, pero si es día 1, sí. Perfecto. Lara Atalaya nos pregunta, 4 preguntas. ¿La autorización del progenitor no custodio tiene que ser con un poder notarial o puede ser una autorización al uso? Yo siempre pido poderes notariales porque te los van a pedir. Quiero decirte que extranjería te los va a requerir. Vale. Luego, ¿el certificado tiene que ser apostillado y tiene que estar en vigor? El poder notarial, no, un poder notarial, bueno, si es de otro país, no recuerdo ahora, a lo mejor yo los he pedido, pero ahora no recuerdo si venían apostillados. No lo recuerdo. La verdad, eso déjame que lo miren. Yo he pedido muchos de estos y ya no me recuerdo si me los vienen apostillados o no en este momento. Seguramente un poder notarial no sé si se apostilla. En principio, ya no lo recuerdo. Si alguien lo recuerda en el chat que lo vuelque y si no, lo contestamos por correo. ¿Cómo se acredita que hay convivencia en la unidad familiar si no hay padrones? Pues no sé.
pues una declaración jurada, yo qué sé. Cualquier medio en derecho, una declaración jurada que diga que viven juntos. Del padre y la madre. Es cuando, igual que cuando haces una declaración jurada, porque te dicen que pidas, que algunas veces te piden un pasaporte que no existe. Entonces, como ese pasaporte no existe, pues haces una declaración jurada diciendo que nunca has tenido ese pasaporte. Y ya está, lo firmas y ya está. Pues que hagan una declaración jurada. Perfecto. Nos dice también Lara, ¿el certificado de vulnerabilidad debe ser original? Tenemos ONGs acreditadas que nos están ayudando en ciertos casos y nos remiten por email. Además, yo creo que con el email y el sello y la firma, que se vea claramente, que te lo manden a color y se ve el sello y la firma. Es como cuando te mandan los antecedentes penales, tampoco necesitas los originales. Los fotocopias a color o incluso en blanco y negro y no lo ponen en duda. Con los sellos y las firmas no hace falta. Sandra Lázaro pregunta, ¿por qué si Servicios Sociales tiene que hacer el certificado de vulnerabilidad? Cuando van allí les dicen que ellos no saben nada y si van a entidades autorizadas donde no les conocen les dicen que no se lo hacen. ¿Cómo lo hacen entonces? Ya nos lo ha dicho antes la compañera del ayuntamiento, que ellos sí los están haciendo. Dependiendo de... Te vas a la Junta Municipal y te hacen el certificado. Nos está explicando, luego después si lo vemos en la grabación, cómo lo hacían, incluso los que están empadronados y los que no están empadronados. Que ellos vas a servicios sociales y ella ha explicado un poco cómo lo estaban haciendo. Sí. Sandra, sí, dice Sandra que no ocurre en todos los centros. De todas formas, la pregunta de antes, vale. En un caso en el que a una persona se le ha decretado que su pasaporte y el certificado de nacimiento es falso, ¿se pueden presentar ambos documentos junto al decreto que certifica esta información o qué solución es posible? A ver, repítemela, que el pasaporte es falso. En un caso en el que a una persona se le ha decretado que su pasaporte y el certificado de nacimiento es falso, ¿se puede presentar ambos documentos junto al decreto que certifica esta información o qué solución es posible? Una pregunta de Hidaya a Archie. Pero si le están diciendo que hay un decreto que dice que el pasaporte es falso, no sé. Hidaya, si quieres aclarar esto, pide la palabra. No. Hidaya, te doy la palabra. ¿Se me escucha? Cuando quieras. Sí, se te escucha. Vale, es un caso especial que tenemos que tuvo un juicio recién llegado a España, se le hizo la prueba de los huesos y sacó que tenía 30 años cuando en verdad no los tenía. Entonces, ha habido un decreto en un juicio que se le ha dicho que tenía el pasaporte y el certificado de nacimiento es falso. Le ha decretado que ¿Y entonces? es de 1996. Sí. Entonces, para poder solicitarlo, no sé si podemos solicitarlo con el pasaporte, acreditando también con el Real Decreto. Hombre, yo si fuera... Perdona, sigue. Sí, continúa, ya está. No, yo lo que haría sería sacarme un pasaporte real. ¿No? Si tiene que él pida un pasaporte a su país de origen real. Vale. Pero yo no presentaría ningún documento falso. Vale. ¿Sabes tú? Pues tienes un pasaporte, pues ya está. Este es mi pasaporte, tengo 30 años. Vale. Perfecto. Genial. Tenemos una pregunta de Rachid. Rachid, cuando quieras. Estás cerrando el... Rachid, creo que estás cerrando el micrófono tú. Nada, no lo conseguimos. Ahora, Rachid, cuando quieras. ¿Hola? ¿Hola? Continuamos, si no, cuando se sume. En el caso de cumplir criterios para arraigo social y para regularización extraordinaria, ¿qué vía aconsejas? Y otra, ¿es posible optar por la vía de la regularización extraordinaria si se ha pedido ya el informe social o ya contaría como que el arraigo social está en trámite?
A ver, yo aconsejo en estos momentos presentar esta vía que ha abierto el Ministerio. Y luego, el solicitar el informe de arraigo no significa que esté en trámite ningún arraigo, porque ese era uno de los requisitos del arraigo, el informe. Pero tú no creo que no se ha presentado nada a extranjería, supongo, porque lo único que se ha solicitado es el informe de arraigo. Pero nada más. Entonces, que inicie la vía de la regularización extraordinaria. Lo que pasa que yo creo que el informe de arraigo que antes daban los CEPIs, o que siguen dando los CEPIs, no es lo mismo que el informe de vulnerabilidad, porque los CEPIs no son entidades acreditadas para presentar el informe. Y si el informe no va presentado por una entidad acreditada o servicios sociales, no es un informe válido. Entonces, el informe social de arraigo que se solicitaba para el informe social, pues no vale para esto. Entonces, lo que tiene que hacer es solicitar la regularización extraordinaria, con los requisitos que tenga que, con lo que a él le convenga. Vale. Tú ves, a mí qué me conviene, cuál es lo que puedo hacer y cuál me conviene, porque hay gente que a lo mejor puede optar a varias, dentro de la regularización del X32, puede optar a dos. Pues ¿cuál es la que mejor me beneficia? Pues voy a optar por esa. Perfecto. Rachid, lo intentamos de nuevo y si no, lo vas a tener que poner por escrito porque no. Ahora supuestamente tienes el micrófono abierto, Rachid. Inténtalo ahora. Hola. Hola. Pues pon tu pregunta por escrito, por favor. Marta Rodríguez pregunta, con respecto a menores, ¿puedes explicar cómo rellenar el apartado 5 del EX32? Espérate que lo tengo que ver. Espera un momento, que no lo tengo aquí yo. Si quieres, seguimos y lo buscas con más tranquilidad. Sí, venga. Estaba viendo que lo tengo. ¿Te vale con la presentación? No, es que ese no, sí, no se ve, no se ve. Vale, El apartado pues 5 dice, en el caso de menores, padre, madre o tutor, familiar de otro extranjero que haya solicitado la aplicación de la disposición 20, por ejemplo. Dice pasaporte, pues el pasaporte del menor. NIE no tiene, pues se queda en blanco. Primer apellido, segundo apellido, nombre, sexo, pues hombre, mujer o sin género. Fecha de nacimiento, lugar, país, nacionalidad, estado civil, nombre del padre, nombre de la madre y qué parentesco tiene. Pues si es un menor será hijo. Y si es padre o madre, pues cónyuge o lo que sea. Aquí abajo lo pone. Es que, pues nada, si es menor, pues el nombre del menor. Si es padre o la madre, el nombre del padre. Y luego abajo, en la casilla correspondiente, pues dices hijo, cónyuge, pareja registrada o ascendente. Ya está. Perfecto. Luego pregunta también, con respecto a penales para menores, ¿se necesita a partir de qué edad? ¿Solo mayores de 18? Sí, los menores no tienen que presentar penales. Perfecto. ¿Se debe aportar la documentación junto con el precontrato de solvencia económica del empleador? El empleador no va a necesitar solvencia económica. Perfecto. ¿Un joven mayor de edad que convive con sus padres puede evitar el informe de vulnerabilidad explicando que convive con sus padres? Yo creo que no. Si lo va a hacer si es, tienes que ser. Es que no sé, creo que dice menores de edad y luego persona con discapacidad. Si no tiene discapacidad, tendríamos que leerlo exactamente. Si quieres Es que dice consultarlo, menores de... ¿Sabes lo que te digo, Pablo? Vamos a ver la norma exacta. Lo que dice. Es que dice mayores, es que habría que leerlo exactamente. A ver qué dice. Si no nos vamos a la presentación estaba puesta. Perfecto, pues la pongo y me dices dónde está. A ver, dice mayores, menores. Comparto la presentación. Vale, entonces dice mayores, menores, ahí lo pone. ¿En qué? Espérate que lo buscamos. A ver, no, vete más para atrás.
más, no, más. Dice, menores de edad, mayores con discapacidad. Mayores con discapacidad. No, dice, ¿quién lo puede solicitar? A ver, al principio. Espera. A ver, aquí todavía no pone. Si ves que te coge mucho tiempo de omitir, si quieres lo puedes contestar por escrito y Pero luego le continuamos. contestamos a él, ¿vale? Y ya está. Perfecto, Sí, perfecto, mejor. nos va a coger mucho tiempo. Las personas que han mantenido previamente arraigo sociolaboral dijeron que iban a estudiar los casos por oficio por la regularización extraordinaria. ¿Las resoluciones salen con las condiciones de la extraordinaria o del arraigo inicial que se solicitó? Con el arraigo que se solicitó. Va a salir la resolución con el arraigo que se solicitó. Perfecto. Beatriz Cerezo, una persona actualmente con tarjeta roja que está empleada, ¿podría acogerse a esta regularización extraordinaria con el objetivo de modificar su permiso actual como solicitante de asilo al de residencia y trabajo? Muchas gracias. Sí, sí, lo hace, es lo que decimos. No hace falta que renuncie al asilo hasta que no se lo conceda. Y se renuncia cuando se va a poner huellas. Sí lo puede hacer. Perfecto. Marta Majillo, hola, la renuncia al proceso de solicitud de asilo entiendo que se haría cuando te comunican la confirmación de entrar en este proceso de regularización, ¿o es previo? No, no tiene que renunciar al asilo. Nadie tiene que renunciar al asilo. Simplemente cuando te lo concedan y vayas a poner huellas, desistes del asilo. Perfecto. Y por otro lado, también pregunta Marta, ¿hay algún caso en el que siendo solicitante de asilo no se recomienda hacer este proceso y seguir con esta solicitud? Hombre, pues no lo sé, eso lo tiene que valorar uno si su caso realmente es de asilo o no es de asilo. Eso lo tiene que valorar si ha hecho el informe jurídico, no lo sé, eso lo tiene que hablar con el solicitante. Si su caso real es de asilo y cree que le van a dar el asilo, pues lo tiene que valorar ellos. Perfecto. Paula Ruiz, una chica argelina ha obtenido sus antecedentes penales debidamente traducidos, pero no están legalizados por el consulado. Actualmente no consigue cita para realizar dicha legalización. Únicamente dispone de la solicitud de cita en su correo electrónico. ¿Sería posible presentar en estas condiciones o qué habría que hacer? Muchas gracias. ¿Y cuándo tiene la cita? Depende, hombre, si la cita la tiene para después de que termine la regularización o lo presenta, presenta la cita y luego que le requieran, pero es que claro, ayer lo que dijo el director general era que lo que quieren es tener el menor número de documentos posible y hacer menor requerimiento. De hecho, explicó que a lo mejor quien ha presentado la documentación por un formulario que no es, lo van a arreglar ellos de oficio para que tú no tengas que presentar más documentación y ellas te requieran documentación, porque entonces se va a generar un volumen de documentación que es innecesario. Entonces, no sé qué valore ella, si tiene muy tarde la cita, si la tiene menos, porque si le van a requerir, no sé. Yo, desde luego, si la cita la tengo para dentro de 2 días, pues me espero, lo legalizo y lo presento todo. Si la tiene ya más adelante, pues presento el justificante. María Martínez, en relación al RECEX y su funcionamiento, si puede hacer un acercamiento a los requisitos y también si puede hacer un acercamiento a los requisitos y también si sabe si estar en el registro es un proceso rápido. Por último, ¿estar en el registro obliga a la entidad a asumir a todas las personas que quieran a que les ayudemos? ¿O podría ser solo a determinados usuarios? Te hago la pregunta porque no creo que seamos capaces de asumir mucho trabajo más. Las entidades, los del RECEX, no están obligados a hacer los informes. Eso quedó claro. Si una entidad que está en el RECEX no lo quiere hacer, no lo tiene que hacer. Entonces, los que sí están obligados son los servicios sociales. Los servicios sociales sí tienen la obligación, pero las entidades colaboradoras no. Beatriz Roel, hola, me gustaría saber cuál es el procedimiento cuando una persona no puede obtener los antecedentes penales de su país de origen, no porque la embajada no pueda expedirlos, sino por la situación sociopolítica del país. En este caso hablo del Líbano. Ya. Yo me acercaría al consulado del Líbano en España y que emitan un certificado diciendo que no van a poder emitir los certificados penales, porque todo el mundo sabe cuál es la situación que está sufriendo ahora el Líbano. Imagino que será como Irán. Perfecto. Beatriz, Beatriz, ¿te he dado la palabra? Hola, buenas. Cuando quieras. Hola, buenas. Hola.
Mira, es que quería hacer una pregunta porque nosotras trabajamos con mujeres en cumplimiento de condena, que ya sabemos que ellas no van a poder acceder a esto, pero sus hijos menores nacidos en España y que no están reconocidos por el otro progenitor podrían solicitar el permiso de residencia a través de esta regularización. No, porque un menor no puede tener residencia si no lo tienen los padres. De hecho, cuando presentas conjuntamente la residencia del padre y el menor, hasta que no sale la del padre, no sale la del menor. Vale, gracias. Perfecto. Dice Rachid, es que si te doy la palabra no se te oye. Voy a intentarlo dentro de un par de respuestas más, lo intentamos de nuevo, pero debemos tener un problema con tu micrófono. Pero dentro de 2 intervenciones te doy la palabra de nuevo. María Gised dice, buenos días, en el caso de que una persona aplique por la vía de precontrato de trabajo, ¿cómo continúa el procedimiento? ¿Sería igual que con la solicitud de residencia por trabajo, que se debe llevar a la cita de toma de huellas al alta en la Seguridad Social y contrato de trabajo? Sí, yo dijo que sí el secretario. O sea, cuando tú presentas un contrato de trabajo, cuando luego vas a la cita de huellas tienes que tener el alta. Lo que no piden es medios económicos al empleador, pero el alta en la Seguridad Social sí, porque si no, pues estás cometiendo fraude de ley, porque tú dices que vas a tener un contrato y luego a la hora de darte el alta no te la dan. No, tienes que tener el alta, sí. Perfecto. Cuando hablabas de solicitar a través del EX32 en la opción de convivir con hijos menores escolarizados o mayores de edad con discapacidad o ascendientes de primer grado, parece que no se contempla un posible caso de una familia que tiene un menor con discapacidad severa no escolarizada. ¿Quiere entender que si no cumplen ninguna otra de las opciones, PI, contrato de trabajo, tendrían que aportar información de vulnerabilidad? Yo me imagino que cuando tienes un menor con una discapacidad grave, tienes que tener algún informe médico que diga que el menor tiene discapacidad, porque tiene que ser atendido. Otra cosa es que no tenga permiso de residencia, pero atención médica sí tiene. Entonces tendrás que aportar los certificados médicos. Si quieres que nos lo explique un poco más claro. Porque un menor con discapacidad es que tiene atención médica. Pues en este caso es un asistente anónimo. Pues Si quieres pedir la palabra, intentamos de nuevo comunicarnos con Rachid. Rachid, tienes el micrófono abierto. Si quieres ahora. Hola. Seguimos entonces. Susana Maceiras pregunta. Estamos ya muy próximos a la hora, Domitila. Ahora lo aclaro, la última pregunta. Se ha indicado que la comunicación del inicio del procedimiento autoriza a trabajar y a residir en España. Esta comunicación, 1, ¿es la emitida en un plazo de 15 días? Y 2, ¿esta autorización es temporal y está sujeta a la resolución posterior? Sí, creo que sí a las dos cosas. Sí, se va a emitir en el plazo de 15 días y sí, está sujeta a la resolución final. Claro. Vale, pues mirad, hemos llegado a la hora que se había establecido para esta sesión de formación. Y como os comentaba cuando comenzamos, vamos a tener que responder al resto de preguntas por escrito. Y solamente, Domitila, darte las gracias por como siempre, por echarnos una mano, por darnos tu sabiduría. Y también gracias a todos los participantes por haber confiado en EAPN Madrid y haberse sumado a esta sesión. Y comentaros que vamos a mandar la sesión grabada, que os vamos a mandar la presentación que ha presentado Domitila y una pequeña evaluación. Y con respecto a las preguntas, entiendo que tenemos que darle un tiempo suficiente a Domitila para que las pueda contestar y las contestará por escrito. Si sobre estas preguntas tenéis algún matiz, etcétera, nos lo hacéis llegar igualmente. De todas formas, les vamos a enviar a ellos también, Pablo, lo que llama el ministro,
vamos a estar pendientes de las comunicaciones y las instrucciones que salga el ministerio y se las vamos a enviar por email también, porque van haciendo aclaraciones ellos según van surgiendo dudas, porque claro, esto no es tan sencillo. Entonces, les vamos a mandar la página del ministerio, que seguramente que ellos la tienen más que vista, con un portal entero que pone regularización extraordinaria para personas migrantes, verifique que cumple los requisitos, iniciar el trámite, pide cita, consulta el listado de colaboradores. Aquí hay vídeos tutoriales de cómo solicitar todas las cosas. Creo que es una página que ha sacado el ministerio que es bastante completa. Ahí van y nosotros estamos más pendientes de las instrucciones porque eso son más cuestiones jurídicas y de las aclaraciones que vayan haciendo, y si os parece pues os las mandamos también para que lo tengáis ahí más cerca. ¿Qué te parece? Ya está. Me parece perfecto. Ana pregunta que por dónde van a llegar todos estos materiales, a través del correo que habéis utilizado para inscribiros. Y luego siento muchísimo porque la verdad es que habíamos hecho un cálculo del tiempo de Domitila, ¿verdad? De 2 horas, sabiendo que su intervención inicial era 20-25 minutos, pero aún así no pensábamos que iba a haber tal cantidad de consultas. Acordaros, os llegarán estas respuestas a vuestros correos y sentiros con la libertad también de matizar o de preguntar lo que necesitéis a partir de ahí. Y nada más. Un agradecimiento de nuevo a todas y todos. Y yo nos muchas vemos gracias en otra ocasión. a EAPN de nuevo y a Pablo, a Ángel por seguir contando conmigo para estas sesiones. Estoy muy agradecida, la verdad. Un absoluto placer, Domitila. Pues un abrazo a todos. Vale. Gracias a todos. Y buen día. Lo que queda. Buen día.